Pablo dice en Filipenses capítulo 4, 3 y 4: te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el Evangelio, también con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están inscritos ¿dónde? Están en el libro de la vida. Las plagas de las que hablamos durante esta semana caerán sobre aquellos que adoran a la bestia y sus nombres no están registrados en el libro de la vida. La garantía para nosotros es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. La garantía no es otro libro como el libro de memoria, sino el libro de la vida. Es interesante mirar que el libro de memoria no es garantía de salvación para ninguna de las personas que estamos sobre la tierra. Malaquías capítulo 3 versículo 16 dice: entonces los que veneran al Señor hablaron unos a otros, y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Este es un proceso de temor a Jehová, de reverenciar a Jehová, pero no de hacer un pacto con Jehová. Libro de la vida: los que se entregan al Evangelio y perseveran en él son registrados allí. Son dos cosas diferentes. Repetimos: cuando venga la marca de la bestia, los que están inscritos en el libro de la vida no la recibirán. Así dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 al 9: y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo. Y miren cómo termina el versículo: el que tenga oído, que oiga. Es una declaración de tanta importancia que aquí el marco de oír es un sinónimo de actuar, de atender a ese llamado. Apocalipsis capítulo 3 versículos 6 y 12 dice: el que venza será vestido de ropas blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante los ángeles. Hay dos cosas. Cuando usted persevera en el Evangelio, si se mantiene en el Señor, Dios dice: no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que ustedes y yo permaneceremos inscritos en el libro de la vida. No va a haber absolutamente nada, y nada va a borrar su nombre de allí, porque Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios ha prometido que su nombre permanecería allí. ¿Cuál es el objetivo entonces del primer ángel al derramar las plagas postreras? Nosotros vimos hacia dónde iban dirigidas las plagas. Apocalipsis capítulo 16 versículo 2 dice que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, del cual tradujimos del vocablo griego kelox, pestilente hasta lo sumo. ¿Sobre quiénes? Dice: sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su nombre. ¿Por qué caen las plagas? ¿Por qué caen sobre los hombres que tienen la marca de la bestia? Porque ellos no están inscritos en el libro de la vida. Cuando alguien está inscrito en el libro de la vida, no participa de esto. Por eso Apocalipsis 13 dice: y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres, ¿qué cosa? No están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Queda claro en estas dos posiciones: libro de memoria a los que reverencian al Eterno y piensan en su nombre, pero libro de la vida
es para los que se entregan al Señor, perseveran en el Señor. Ahora, en el juicio final, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice que cuando venga la sentencia de muerte eterna, se librarán solo aquellos que estén inscritos en el libro de la vida, no en el libro de memorias. Apocalipsis 15, 20 dice: y fue lanzado al lago de fuego y azufre aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Ahora, la pregunta más importante de esta noche es: ¿cómo somos inscritos en el libro de la vida? Esa es el resto todo era introducción. ¿Cómo somos inscritos en el libro de la vida? En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, había una ceremonia para ser inscrito la persona registrado en el pueblo de Dios. El mismo Señor Jesucristo, para ser registrado su nombre, cuando ustedes leen el deseado de todas las gentes, en la página 36 en adelante, dice que el sumo sacerdote recibió a Jesús de los brazos de la Virgen María y abrió el libro de los primogénitos. Registró el nombre que el ángel había dicho, Jesús. Y una vez que registró el nombre en el libro de los primogénitos, devolvió al niño a su madre. Pero cuando él devuelve al niño a su madre, lo devuelve como cualquier otro niño sin ningún problema. Pero el Espíritu Santo habló a un hombre que estaba en la parte de atrás sentado, Simeón, y le dijo: ese es el hombre, ese es el niño, ese es el Dios, es el a quien tú habías pedido en oración ver. Simeón había orado al Señor que no le permitiera ver la muerte antes de él ver al Mesías prometido. Y ese sábado de la mañana, el Espíritu Santo le dijo a Simeón: allí está, por quien tú has orado. Y dice Ellen White que él se levantó desde la parte de atrás, movido como por un resorte extraño, vino hasta el altar, le arrebató al niño de los brazos de la Virgen María, lo atrajo a su pecho, lo besó, trató de embadurnarse de él, y mientras lo besaba, lo abrazaba, con voz entrecortadas, con manos temblorosas, levanta a Jesús delante de toda la congregación, diciendo: Señor, ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Rey de Israel. Gloria a Dios. Qué maravilla percibir la presencia de Dios en un momento tal. Qué triste para el sumo sacerdote que ni siquiera percibió la presencia de Jesús. Él fue registrado allí a través de esa ceremonia. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 7, versículo 64, encontramos que estos buscaron su registro genealógico y no lo hallaron. ¿Y qué pasó? Fueron excluidos del sacerdocio. Si no estaban registrados en el pueblo de Dios, no pertenecían a tal línea sacerdotal. Dios ha mantenido un orden, un registro, tanto en la tierra como en el cielo. En el Antiguo Testamento las congregaciones tenían un libro, y cuando usted lee el libro de Ezequiel en el capítulo 13, versículo 9, dice: mi mano estará contra los profetas que ven falsas visiones y mentiras adivinan. No estarán en las congregaciones de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabré que yo soy Dios el Señor. Había un libro. Ahora miremos lo que Jesús dice a sus discípulos con respecto a el marco, la connotación de la tierra y el cielo. ¿Cómo podía, articular lo que se hace en la tierra con lo que se hace en el cielo? Miren cómo Dios articula de una manera clara esto. Ustedes tienen allí Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y
todo lo que ates en la tierra quedará atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dios le está diciendo, el término griego que usa atar, desatar es luo, luonti, amarrar, sujetar. Todo lo que sujetes en la tierra, amarres, registre en la tierra, quedará registrado en el cielo. Una connotación de una manera armónica. ¿Cómo podemos lograr eso? Si está diciendo que te daré las llaves del reino de los cielos, la pregunta es, ¿qué significan las llaves del reino de los cielos? Para poder entender el marco completo de la expresión de Jesús. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 52, dice: ay de vosotros, doctores de la ley, habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿A qué tipo de conocimiento se estaba refiriendo aquí cuando dice habéis quitado la llave del conocimiento? Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, ¿qué pasó? Se lo impedisteis. Dios mismo había dicho que los judíos, los sacerdotes, habían colocado trampa, o mejor, habían colocado impedimentos, pues ni ellos mismos entraban ni dejaban entrar a nadie. Y el mensaje de Dios había sido mutilado, cortado. Ese conocimiento lo iban a dar los apóstoles ahora al mundo. Y Jesús le dio una orden que aparece en modo, en caso, yo le diría imperativo, no en modo subjuntivo. En el griego el subjuntivo es cuando el escritor está, yo deseo que seas prosperado, como dice Juan, yo deseo, y Pablo también, pero Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud como prospera tu alma. Pero si tú no quieres prosperar, es problema tuyo, es un deseo del escritor. Pero cuando tú vas al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, Jesús da una orden, y ese mandato es imperativo. No es para negociarlo, es para cumplirlo. Así lo dijo Jesús, un hombre que no tenía ninguna razón de esto. Por tanto, id, aparece en imperativo, no es para negociarlo, es para obedecerlo. Id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hay un pacto, hay un compromiso, hay una adhesión de uno con el otro. Y Jesús dice: mi presencia la garantizo por todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. El que cree y será bautizado, y es bautizado, dice, será salvo. Pero el que no será condenado, dijo Jesucristo en Marcos 16:16. Lo que quiere decir que el bautismo es indispensable para la salvación. El que cree y es bautizado será salvo, el que no será condenado, dice la Biblia. Jesús mismo vino a dar ejemplo, porque si Jesús no se hubiera bautizado, tendríamos argumentaciones, sofisma de distracción, tendríamos logística de defenderse. Yo, ¿por qué lo voy a hacer si Cristo no lo hizo? Pero cuando a Jesús, cuando él baja para ser bautizado, y Juan le dice: no vengas, yo no soy digno de bautizarte, ni aún de desatar los cordones de tu calzada. Deja, bautízame tú a mí. ¿Y saben lo que le responde a Jesús? Déjalo así para que se cumplan las escrituras, es decir, la voluntad de Dios. El bautismo es la obediencia absoluta al cumplimiento de las escrituras y de la voluntad de Dios. Por eso leemos en Mateo 3:16: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió, uno de los actos más representativvo, porque usted está pasando de la muerte a vida eterna. El cielo se abre, porque cuando usted hace el paso de muerte a vida eterna, tiene que entrar. Y el cielo, ¿qué hace? Se
dispone a que tú no tengas impedimento para entrar. El cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Las tres potencias del cielo se hicieron presentes en el escenario del bautismo. El Padre en el cielo, el Espíritu Santo sostenido entre la tierra y el cielo, y Jesucristo en la tierra manifestando un testimonio de absoluta confiabilidad y de ejemplo para la humanidad. Las personas tenían que ser lavadas de sus pecados para poder ser anotadas en el libro de la vida. Eso Cristo lo hizo solo para darnos a nosotros el ejemplo. Ahora, nosotros podemos argumentar, y a nivel de muchas partes del mundo donde he ido a conferencias, el argumento es tópico y parecido en todas partes. La gente dice: es que yo no me siento preparado. Y con tanta elegancia te lo dicen: yo creo que necesito prepararme más, no me siento seguro, necesito pensar más, y además no he sentido algo acá especial adentro que me diga que lo haga. Creo que no soy apto para hacerlo. Pero Dios, como se anticipa a toda argumentación humana, a toda logística de pensamiento, Dios le reveló al profeta Isaías en el capítulo 1 versículo 8, haciendo una invitación a toda la humanidad: venid y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor dice: no importa el pecado que tenga, no importa el error que haya cometido, no importa la condición en que te encuentres, ven y razonemos. ¿Por qué le invita a razonar con él? Porque el razonamiento del ser humano es de distanciarse de Dios cuando se siente indigno. Es de no aceptar el llamado de Dios cuando siente la indignación de que no se está preparado. Pero Dios dice: no, es lo contrario. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El único que tiene el método para emblanquecer, limpiarnos de todo pecado, es Jesucristo. Y Él dice: yo lo haré como la blanca lana. Por eso nuestro camino al emblanquecimiento comienza cuando nos dirigimos a Jesucristo arrepentidos. Otros dicen: pero es que yo no puedo cumplir. Es que tenemos tantos argumentos para rechazar a Dios. Yo no puedo cumplir. ¿Quién puede cumplir? Y hay personas que se atreven a decir: no, la ley, ¿quién lo puede cumplir? ¿Quién puede hacer eso? Miren lo que Dios dice. Totalmente lo contrario. Ezequiel 36, 25 y 26. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que se resiste a mi palabra, y les daré un corazón de carne suave que lo pueda manejar. Gloria a Dios. Pero los que dicen: no, pero yo no me siento capaz de cumplirlo. Dios dice: no se preocupe, el problema no es suyo, el problema es mío. ¿Qué hago yo? Dice el Señor: pondré mi espíritu dentro de vosotros, y yo haré que andéis en mis mandamientos, que cumpláis mis normas, que viváis en ello. Dios está diciendo que el cumplimiento de los preceptos divinos no depende de usted ni de mí, depende de Dios. Alguien que dice: no, que yo no puedo cumplirlo, eso no es su problema. Su problema es que usted se resiste a entregarse a aquel que le hace que usted cumpla. Lo que usted tiene que hacer es rendirse a Él, humillarse a Él, y el problema es de Él. Yo no me preocupo por eso. La primera vez cuando yo pasé, cuando me iba a hacer bautizar, yo tengo 2 bautismos. Cuando me bautizaron en la presbiteriana, y ahora que salí a caminar vi una iglesia presbiteriana aquí cerca. Cuando me bautizaron en la presbiteriana, y luego cuando entré a la iglesia adventista, yo pedí ser bautizado de nuevo, porque yo venía quebrantando los mandamientos, con la disculpa que estaba en la gracia y que no había problema, que podía guardar cualquier día. Cuando el Señor dice: si quebrantáis uno de mis mandamientos, te haces culpable de todo. Por lo tanto, estaba yo culpable de todo.
Y yo quise empezar una nueva vida en el Señor. Alabo su nombre. Voy para 40 años de esa vida con el Señor. No me pregunten cuánto tengo. Las personas que dicen que ya estuvieron en el Señor, pero al haber estado en el Señor, ahora dicen: no, pero volver otra vez, me pareciera como que si estuviera uno jugando con el Señor, me da pena. El Señor tiene respuesta para todas las situaciones humanas. Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice: y Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué más hará? Y echará nuestros pecados a lo profundo de la mar. Si la Biblia dice que volverá a compadecerse, fue porque antes se compadeció. ¿Qué es lo que quiere Dios? Llevar nuestros pecados a las aguas. Pero es a eso es que nosotros nos resistimos, pensando que vamos a hacer algo sobrenatural, que se escapa a nuestra capacidad. Pero Dios ya lo tiene planeado, ya Dios tiene toda la provisión para eso. El problema no es mío. Pablo dice: porque si fuimos sepultados juntamente con Cristo por medio de la muerte, también seremos resucitados por medio del bautismo. Y usted tiene aquí el símbolo del bautismo. Déjenme, se lo subrayo. Está la muerte, la sepultura y luego está la resurrección, y los tres se pegan. Se lo voy a presentar más práctico. Hay un hueco donde la gente, cuando entierran a la gente, tratan de meterlo adentro. El bautismo es el sepultamiento, pero una vez que la persona es sepultada, sale como si nunca hubiese pecado. El viejo hombre, y tendría que decir entonces, y la antigua mujer bajan y luego salen como una nueva criatura, porque Dios lo hace. La muerte es el sepultamiento, pero la resurrección es la novedad a una vida nueva. Y Dios representa el bautismo como una muerte. Miren esta foto. Yo estaba haciendo ese bautismo en el departamento del Putumayo, y las manos que aparecen allí son las de la esposa. Cuando metí al bautismo al esposo, el efecto de las aguas, vio su rostro como desintegrado, como en descomposición, y ella hizo como una reacción. Y yo le dije: ese es el símbolo. Tu esposo ha muerto a la vida pasada, pero Dios al salir lo reconstruirá de tal manera que será una nueva criatura, una persona nueva, sonriente, lleno de gozo, de alegría, porque es surgir del mal al bien. Es como Jesús cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió afuera para salir a una vida de éxito con el Señor Jesús. El bautismo para nosotros juega un papel importantísimo, y para Dios es el camino. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios crea un nuevo corazón. El bautismo es para personas que creen. Por eso el bautismo de niño no es bíblico, porque el niño no cree. Tiene que ser la persona que crea. Por eso Pedro dijo: arrepentíos. Debe ser una persona que se haya arrepentido. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es alguien que haya creído en el Señor. El bautismo pequeño es como para colocarnos un nombre. ¿De dónde viene el bautismo infantil? Conocemos bien la historia del concilio de Ravenna, 1311 después de Cristo. ¿Qué aconteció en este concilio? Resulta que en el concilio de Ravenna, en el año 1311 después de Cristo, se introduce el bautismo por aspersión. Coger el agua y echarlo en la cabeza así, ya gotica, ya esparcido. Y el bautismo a los infantes, anulando el bautismo bíblico por inmersión.
Ya Jesús había ascendido al cielo, ya Jesús había preparado a sus discípulos, ya la iglesia establecida, pero en contra de lo que Jesús dijo, introdujeron el bautismo pequeño. Cuando Jesús dio la orden, los apóstoles lo entendieron bien. El etíope que venía de Jerusalén se encontró con Felipe y Felipe le hizo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope ni siquiera entendía. Había venido a adorar, tenía la sed del Señor, tenía las ganas del Señor, pero no tenía conocimiento pleno. Y él venía leyendo los fragmentos del rollo del profeta Isaías, que dice que como cordero fue llevado al matadero, como raíz de tierra seca, no hubo, digamos, ¿cómo se llama? Dice el texto, no hubo algo en su boca. Dice que fue con su boca cerrada, como llevaban al cordero. Y entonces el etíope lo tipificó bien, porque conocía el tipo de cordero y cómo se manejaban los corderos. Y entonces Felipe le dice: tú necesitas ser bautizado. Y cuando pasaba por el agua, dice: aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la Biblia dice que entró directamente el etíope, dejó sus soldados ahí en la orilla y vino directamente a las aguas. Y la Biblia menciona que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el etíope siguió felizmente su camino. Esta experiencia me dice que no necesito yo tener un conocimiento pleno, sino que necesito es creer plenamente en el Señor. Esa es la diferencia. De esto no lo voy a hablar porque este testimonio se lo cuento mañana, porque fue una experiencia bastante contundente. Nosotros necesitamos de manera especial. Yo estaba haciendo un bautismo en Texas. Y miren cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Estaba cerca del Freeway 45 que viene de Houston hacia Dallas, después de Conroe, un lugar que se llama Livingston, Texas. Y estaba ahí haciendo un bautismo. Y la iglesia, como era pequeña, no tenía un bautisterio. Y en la parte de atrás, al lado, hicimos un bautisterio. Ustedes lo ven allí. Y cuando yo estaba haciendo el llamado, mire cómo el Espíritu Santo obra de una manera sorprendente en el momento del bautismo. Yo estaba predicando en español y estaba haciendo el llamado a entregar su vida en español. Y la primera persona que se levantó fue una americana. Y cuando la americana llega a la plataforma, yo dije: bueno, ¿será que entiende español? Y le pregunto: ¿entiende usted español? Me dice: nothing, nada. Y entonces, ¿cómo hizo para venir, para entender, para venir acá? Y ella dijo: a mí hasta se me erizó la piel. Yo entendí en mi propio idioma que usted estaba siendo llamado para venir al bautismo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. La obra del Espíritu Santo, al punto que cuando la estaba bautizando a ella, volví, porque uno a veces es terco y el Señor le perdona a uno. Allí yo le estaba preguntando que si siquiera un poquito, a little bit, algo de español. Dice: nothing. No supo nada, no sabía nada de español. Pero cuando estaba haciendo el llamado en el nombre del Señor a ser bautizado, dice que ella entendía en su propio idioma, en inglés, todo lo que el Señor le estaba diciendo. Gloria a Dios. Al punto que cuando la estaba bautizando, pedí a la señora Lourdes, que quedaba allí, porque yo le iba a invocar las tres potencias del cielo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y le dije: repítaselo en inglés, mientras yo lo repetía en español. Uno es terco. Dios le estaba hablando a ella en su idioma y yo quería cerciorarme que me escuchara en el mío. Pero el Espíritu Santo trabaja así. Dios se manifiesta en el bautismo. El bautismo es un poder de Dios. Por eso Pablo dice: ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate invocando su nombre. El bautismo es, no necesitamos conocer mucho de la Biblia, necesitamos creer mucho en lo que Dios dice en la Biblia. Eso es. Yo estaba en otro territorio, en otra campaña. Estaba haciendo una campaña, hice un llamado. La profesora, ahí está el nombre de ella, la profesora Daisy Zambrano del Huila. Le dije que se bautizara. Ella dijo: no, yo no necesito bautizarme.
¿para qué tengo que bautizarme si yo fui bautizado desde niña? Y comenzó a argumentarme. Yo no tengo que argumentar con nadie. Este es un mandato de Dios y yo no tengo argumento para ello. Entiéndalo con Dios. Así de sencillo. La dejé tranquila. Esa noche tuve un sueño que Dios me dijo directamente: bautízala. Y Dios me lo dijo. Yo no tenía que estar en contra de Dios. Si Dios me lo dijo, Dios tendría que obrar en el corazón de ella. Al día siguiente me levanté y me fui a la casa. Le dije al hermano: llévame a la casa de ella. Y me dijo: ¿para qué? Y yo le dije: voy a bautizarla. Pero no es que ella dijo que no. Eso fue problema de ella. No es problema mío, es problema de Dios. Dios me dijo que la fuera a bautizar. Y me dijo: sí, sí. Mañana usted se va a dar cuenta cómo obra Dios. Me fui a la casa de ella. Y cuando llegué le dije: profesora. Me dijo: pastor, ¿y usted me vino a visitar? Profesora, yo no vine a hacerle una visita, yo vine a cumplir el mandato de Dios. Dios me dijo que venía a bautizarla a usted. Yo vengo a bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella me quedó mirando, y así como no sabía ni qué responder, y me dijo: ¿y dónde? ¿Cómo? Yo le dije: si usted tiene agua aquí, aquí mismo la bautizo. Y sin decir nada, la señora me fue llevando hacia la parte de atrás de su casa, y allí tenía un tanque grande, y ella entró en el tanque. Allí en ese tanque fue bautizada por inmersión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para vida eterna. Y ella cumplió el cometido de Dios. 3 meses después me llamó el hermano San Miguel. Me dijo: pastor, la profesora a quien usted bautizó murió. Ella tenía un cáncer terminal. Yo no sabía, a mí no me dio por preguntarle. Ella andaba con esa gorra allí porque la habían rapado, habían hecho una cantidad de cosas, y así ella se estaba resistiendo al Señor. Pero el Señor me dijo: bautízala, gloria a su nombre. Y yo fui y fue bautizada. Y ella sí sabía que lo que tenía, yo no sabía, pero el Señor sabía. El bautismo es el camino y no se importa quién sea. Estaba en la campaña en otro lugar, puedo decir su nombre, Calarcá, y hice un llamado, y una señora llevaba bastante años con él viviendo, y cuando pasó adelante comenzó a llorar, y pasó adelante el llamado del bautismo. Y yo le dije: señora, ¿por qué llora? No, porque yo quisiera bautizarme. Yo le dije: ¿por qué no lo hace? Llorando me dijo: no puedo. Mi esposo es militar, es teniente de la policía, y dice que el día que yo me bautice me da el divorcio, toma a su hijo y me quedo yo sin mi hijo. Y yo no quiero perder a mi hijo, no quiero dañar mi matrimonio, porque él dice que se casó con una persona católica, apostólica y romana, no con una persona cristiana evangélica. Por lo tanto, no. Yo la miré a ella y me dio como una indignación en el Señor. ¿Quién puede medir a la gente que se bautice o que no se bautice? ¿Quién puede cambiar el rumbo de la decisión de alguien? Y yo le dije: señora, haga su decisión, es usted con el Señor. Y lloraba, decía: yo quisiera hacerlo, yo siento el deseo de hacerlo, pero no puedo. Él es capaz de hacer eso. Y voy a vivir amargada toda una vida. Y me dice el pastor Farid de la Rosa: pastor, ¿por qué no va a visitar usted a ese policía? Y yo le dije a él: ¿y por qué no va usted? Porque era un señor agrio, teniente de la policía. Pensaba que todo lo que hacía era así. Y yo no lo conocía. Y después yo pensé: bueno, él me dice que yo vaya, y pues, ¿por qué no voy? Y le dije al hermano: acompáñeme. Al día siguiente fuimos. Yo no conocía la casa. Cuando llegamos, yo iba preparando mi sermón en la mente, qué le iba a decir a ese teniente, cómo iba a empezar, cómo iba a introducir. Yo no sabía, créanmelo, porque me habían dado una referencia que era muy déspota, él tenía mucha autoridad en el pueblo. Y cuando yo iba preparando mi sermón y lo tenía las palabras ya organizadas, el hermano para, el que va manejando, frena el carro y veo que se orilla y me dice: pastor, es aquí. Y a mí se me borró todo lo que yo había preparado.
Dios está delante de mí, tengo que confesar la verdad. Se me borró todo, estaba nervioso. Pero cuando se me borró todo, él bajó, abrió, me bajé y resulta que era al frente donde estaba el carro. Y cuando él abrió la puerta, yo estaba detrás de él. El primero que abrió fue el señor teniente, y así serio mirando, él lo saludó, ni casi le contesta el saludo. Y entonces él le dice, mira, aquí le presento al pastor Juan Caicedo Solís. Y él me miró de arriba abajo y ni me quería contestar el saludo. Yo no le extendí mi mano primero para que no me voy a dejar con la mano extendida. Entonces yo le dije, yo soy el pastor Juan Caicedo Solís. El Señor Jesús me mandó aquí para bautizarlo a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que me salió. Dios me borró mi argumento, Dios me lo borró completamente mi argumento, y lo único que me salió fue eso. Y eso le dije a él: Dios me mandó aquí para bautizarlo a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego me senté porque entendí ahora que a eso me había mandado Dios. Cogí mi Biblia, él se sentó allí al lado y comencé a mostrarle bíblicamente que necesitaba ser bautizado. Y usted necesita ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lavar sus pecados, rendirse a Él, terminar con su prepotencia y ser moldeado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de mostrarle todo, le pregunté a él, ¿qué impide que usted sea bautizado, teniente? Y me dijo, nada. Pero así como bravo, nada. Ok, pues, teniente, entonces lo voy a bautizar el próximo sábado en la iglesia. Dijo, no, si usted quiere bautizarme, bautíceme aquí. Yo le dije, teniente, ¿usted me está rectando? ¿Me está rectando a mí o el Espíritu Santo lo ha tocado a usted? Si usted quiere, bautíceme aquí, pero aquí yo no me voy a ir. Ok, teniente, ¿usted tiene agua aquí? Y entonces miró hacia la cocina. Deme permiso, yo voy, entro. Y me paré, me fui hasta la cocina. Y cuando llegué a la cocina, miré lo que ustedes ven ahí, donde las damas lavan un pozo así pequeño, y vi que él no era tan grande tampoco. Y entonces fui, le dije, ok, déjeme, voy allá. Y allá, en esa cocina, también le dije que me prestara una situación. Me puse un plástico para no mojarme mucho. Yo afuera metí al teniente en ese tanque, y allí en ese tanque lo bauticé a él en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para vida eterna. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso no depende de nosotros, depende de Dios. Dios es el único que hace las cosas. Dios es el que quebranta el corazón. Dios es el que cambia la vida. Ahora el teniente no era un estorbo para la señora. El sábado siguiente bauticé a la señora, bauticé al hijo, y luego yo le dije, no se preocupe. La señora estaba en el cuarto cuando yo estaba bautizándolo a él, ni se atrevía a salir. Y allá cuando se asomaba venía llorando como una niña, porque nunca esperaba que iba a suceder eso. Yo le dije, así obra Dios en la vida del ser humano. El bautismo es un mandato de Dios para vida eterna. Y es el método que Dios usa para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y no debe haber barreras. Las barreras Dios las derriba, porque la barrera es del enemigo. Y Dios ha propiciado esto. Estaba haciendo otra campaña en otro lugar. Mariluz Bastida, una joven estudiante de administración de empresas. Y le dije que siguiéramos. Ella tenía una situación bastante peculiar, que leía las manos. Y me dijo, yo no lo aprendí en ninguna parte. Y ella miraba las manos y comenzaba a leer. Una vez estaba sentado en la mesa con su papá, y el papá tenía sus manos allá abiertas. Cuando dice, ay papá, y comenzó a llorar ella. Y le dice al señor Bastida, ¿qué te pasa, Mariluz? No papá, usted va a morir, va a tener un accidente. Y comenzó a llorar. 3 meses después, el señor se accidentó, quedó en coma, inconsciente por casi una semana. Y me dice el señor Bastida, pastor, ella cuando lee la mano es así. A mí me pasó eso. Yo ahorita ya guardo mi mano en el bolsillo, no dejo, porque yo sé que eso no es de Dios. Y yo comencé a estudiar con ella, porque ella me dijo, no pastor, eso no es malo, porque yo no hago nada malo, yo no robo, yo no hago eso, y no estoy con el diablo. Digo, eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si yo no veo. No, ok, te vas a dar cuenta que eso no es de Dios. Y luego me cuenta algo que me ratificó que sí estaba el diablo acechándola. La mamá había muerto. Y me dice, pastor,
la semana pasada, yo escuché hablando a mi mamá allí en la azotea, en la parte del patio, en el lavadero, con un vecino que también murió. Yo le dije: Mariluz, ese no era tu mamá, era el diablo. La Biblia dice que los muertos nada saben. Me dijo: pastor, era la voz de mi mamá. Yo me recuerdo también. Le digo: Mariluz no era su mamá. Pastor, yo le puedo jurar que a mi mamá no me cure. No era su mamá, era mi mamá. Ok, entonces era una diabla, pero no era su mamá. Pero Dios sabe que los muertos nada saben. Y entonces la noche siguiente ella se subió a leer, porque yo le dejaba tareas cuando estudiaba con ella, y estaba en el comedor arriba, en el tercer piso, leyendo la Biblia en la noche, 10 de la noche. Y de pronto ella ve, la luz estaba prendida, y ve que entra una sombra por el dintel de la puerta abierta que la tenía. El papá estaba en el primer piso, y una sombra tan alta que ella vio que se dobló un poco para poder entrar, pero no veía a nadie. Y ella se quedó allí, levantó su cara de la Biblia y buscando, pero no veía nada, cuando de pronto le apagaron las luces allí. Cuando le apagaron las luces, ella gritó de una manera estridente que el papá subió. Pero cuando ella le apagaron las luces, la Biblia que ella tenía, dice que entró una luz blanca por la ventana que penetró la Biblia y iluminó su Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Una lucha entre Cristo y Satanás. Me dice el señor Bastida que cuando subió la luz, la Biblia estaba con una luz blanca que se podía leer perfectamente lo que decía su contenido. Y ella llorando de pánico. Y entonces me llama: pastor, venga, mire lo que me ha pasado. No voy a ir, eran las 10 de la noche. No voy a ir. No, pastor. Y el señor Bastida me llamó: pastor, ¿usted puede venir? No, yo le dije a su hija que no jugara con el diablo. Y yo no tengo ningún antídoto para esa situación. Pastor, ¿y qué hacemos? El diablo, ¿qué puede hacer a mi hija? No le va a hacer nada, porque Dios tiene el control si ella se lo coloca a Dios. Pero yo no voy a ir. Dígale a su hija que si quiere que yo vaya, yo voy mañana y ella sabe a qué voy. Voy a tomarla, a subirle del carro y llevarla al río y a bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígale que si quiere voy así, si no, no voy. Y él le dijo a ella: mire que el pastor dice sí, que venga, sin ninguno, que yo fuera. Al otro día fui y la subí en el carro, la llevé al río, y allá en el río la bauticé a ella en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para el Dios del cielo. Nunca, jamás le volvió a molestar el diablo. Estimados hermanos y amigos, el diablo no necesita tu plata. El diablo no necesita tu fama. El diablo no necesita nada de lo que tú tienes. El diablo te necesita a ti y está en pos de ti, porque tú eres el objetivo, así como eres el objetivo de Dios. El diablo quiere quitarte la imagen de Dios, quiere borrar la imagen de Dios, la identidad, quiere darte una falsa apariencia, quiere enredarte en sus marallas. El diablo quiere borrarte, enredarte, pero la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y te hace heredero del reino de los cielos. Tú necesitas llevar a Dios tu vida. Jesucristo quiere limpiarte. Yo tengo que parar el tema aquí por el tiempo, pero déjeme compartir con ustedes la última experiencia. Voy a cortar aquí. Estaba haciendo un bautismo en las aguas cristalinas en el departamento de Antioquia. Tenía el agua hasta la cintura. Ya habíamos bautizado como 9 o 10, no recuerdo el número. Y de pronto llega una joven. Su nombre es Esmeralda. Llega una joven por primera vez ahí. Iban en la carretera, se arrimaron allí para que bañarse, porque el agua era muy linda, muy transparente, se podía ver los peces correr debajo. Y entonces, cuando ella vio que estaban bautizando y yo estaba terminando haciendo el llamado, ella se acerca a la orilla del río y comienza a llorar, a decir: Señor, ¿puede bautizarme? Ni siquiera manejaba el tecnolecto o el sociolecto que nosotros usamos de pastor. Señor, ¿puede bautizarme? Pues yo ni siquiera la conocía. Le dije a los ancianos: acérquense, pregúntenle, así como hace el pastor Peguero con su filtro, pregúntenle si está bien. Y entonces la llevaron hacia un lado. Yo me quedé con el agua en la cintura.
Luego de allá vinieron, no, ella no quiere, primera vez que viene, no ha asistido a ninguna de las iglesias, no conoce, pero ella está llorando que quiere ser bautizada. Yo le dije, entonces se acercó otra vez allí. Yo le dije, niña, ¿podemos hablar contigo después? No, yo quiero que usted me bautice. Le digo, es que, o sea, ¿qué le decía? Y su papá allí como diciéndole, haciéndole entender, pero hija, ¿usted qué va a hacer a bautizarse? Y la mamá también le ponía la mano, no, y lo hacía a un lado, no, yo quiero que él me bautice. Y yo me quedé callado porque no sabía hacer. Y después cuando ella me dice, usted hace accesión de personas. ¿Por qué? Porque ya había bautizado unas damas de la edad de ella. Y igual yo le dije, no, hija. Cuando dijo eso, le digo, no hago accesión de personas. ¿Sabe por qué no te bautizo? Porque tú estás llena de tantas alhajas, que no te vas a poder despojar de ella. Ella tenía en las manos una cantidad de cosas dada vuelta allí a este lado, el collar con unas bolas blancas dada vuelta, tenía en la oreja desde aquí hasta acá daba vuelta un poco de topitos, no sé qué era allí, y una cantidad en los 5 dedos de una mano y de la otra tenía lleno de anillos y de todo. Yo le dije, no, yo no te puedo bautizar porque tú amas tus alhajas y no sé cuándo vas a dejar de eso. Y ella llorando me dijo, ¿y por eso no me bautiza? Le dije, sí. Y delante de la mamá vi que comenzó a sacarse uno por uno los anillos de los dedos, uno por uno, todos. Luego comenzó a desenvolverse todo lo que tenía en la pulsera, en la mano, y de la otra mano no le cabía en la mano. Y después comenzó a sacarse, desenrollarse todo, unas pepas blancas redondas que tenía allí en un collar, todo, y eso se le caía. Y luego comenzó, por eso dije que era topito, uno por uno, como atornillado, desde aquí, por acá tenía una plaquita. Ustedes las damas se dan cuenta cómo es eso. Y entonces todo, y se desatornilló todo eso, luego acá. Y yo pensé, se lo va a entregar a la mamá esa cantidad. ¿Y sabe lo que hizo esa dama? Cogió la cantidad del puño y llegó y lo lanzó al río. Todo. El papá y la mamá se miraron entre ellos, y la hija lanzó eso al río y llorando me dijo, Señor, ¿ahora qué impide que usted me bautice? A mí me dio una tembladera y no tuve otra respuesta, ni siquiera preguntarle a los ancianos ni a la junta de iglesia, sino que estaba impelido, impresionado por el Espíritu de Dios en la vida de ella. Y le dije, hija, desciende. Y la joven descendió a las aguas. Solo cuando estuvo ahí en las aguas pude preguntarle su nombre. No la conocía. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Allí levanté mis manos al cielo, un poco tembloroso por la impresión, y le dije, hermana Esmeralda, como ministro del Evangelio yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la sumergí a las aguas. Cuando ella bajó a las aguas y luego la saqué, ella se colgó sobre mi hombro y comenzó a llorar, y solo me decía, gracias Señor, gracias. No me decía pastor porque no era su lenguaje. Gracias Señor, gracias. Pero con una alegría, un gozo, una satisfacción que irradiaba. Luego la acompañé hacia subirse un poco, un barranco que había allí, y cuando subió, llegó y se colgó en el cuello de su mamá y comenzaba a llorar, a decir, gracias, gracias mami. Y la mamá comenzó a llorar con ella. Luego soltó a la mamá y se volteó a donde el papá. Una escena que yo estaba con el agua todavía así, con la boca abierta. Y luego termina, le tomo su nombre, tomo su número telefónico. Ellos siguieron viajando hacia Bogotá. 8 días después que regresaron, venían por la autopista, un puente del río Samaná, un puente que era bien alto. Arriba, abajo era pura unas piedras, un río. El puente era alto. Se había caído. Estaba lloviendo torrencialmente. La carretera oscura, que cuando llueve tanto, que tú ves la carretera gris toda. Y ellos venían y no habían puesto todavía ninguna señal porque se acababa de caer. Y eso es una cuestión sin caserío allí. Y entonces ellos fueron pasando derecho abajo. Fue tanto el impacto que cuando cayó el carro allá, las llantas explotaron, los rines se averiaron. Alguno de ellos, cuando iba en el vacío, como que de pronto trataron de abrir la puerta,
porque una de las puertas se habían arrancado con el impacto allá. El río había rodado un poco el carro. Al día siguiente buscaron por todos lados. Buscaron el cuerpo del papá, lo encontraron allí en un recoveco, un remolino. Más adelante encontraron el otro cuerpo de la mamá, como así sujetado con la presión del agua, y una roca que había, ahí la tenía sujetado. Y buscaron por todos lados hacia abajo a Esmeralda, el cuerpo de Esmeralda. Durante 8 días buscándolo, y los socorristas no la encontraron. Pero yo encontraré su cuerpo bajo el frondoso árbol de la vida en el reino de los cielos, sentada allí para salvación eterna, porque yo fui testigo de su bautismo y sé que Dios tenía un plan para con ella en la eternidad. Hay cosas que uno no lo entiende, solo Dios sabe. Pero hay cosas que ni tú mismo lo entiendes, porque tú crees que las cosas pasan. Pero las cosas, yo tengo que parar aquí, ya dije, pero yo no puedo terminar sin invitarte esta noche, porque esta noche Dios también te ha dicho a ti que quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y Dios también te tiene un plan para ti. No importa. No sé de dónde tú has venido, no sé qué conocimientos tienes, no sé qué relaciones tienes con Dios o con la iglesia, no sé. Pero lo único que sé es que Dios te está invitando de manera directa para que tú escribas tu nombre en el libro de la vida por encima de tu ideología. Y esta noche yo quiero orar por ti. Y si tú lo anhelas y lo deseas, yo quiero que te coloques de pie donde te encuentres tú, amiga, amigo. Colócate en pie y dile al Señor: Señor, yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser esa persona que tú puedas registrar tu nombre en el libro de la vida. ¿Está esa persona aquí en esta noche? ¿Está esa persona a quien Dios le está llamando solemnemente a que su nombre sea puesto de testigo en el cielo para escribir su nombre en el libro de la vida? Yo quiero orar de manera especial. Si tú estás aquí, levántate y dile al Señor que tú eres esa persona. No te resistas al Señor. Tú puedes estar escuchándome a mí y tú puedes pensar que yo me resisto de Él, y tú te puedes resistir de mí, pero nunca podrás resistirte del llamado solemne del Espíritu Santo, que te está buscando para que tú hoy decidas tu vida eterna. Tu destino eterno lo decides hoy. Donde ese día yo no hubiera bautizado a esta joven Esmeralda, había arruinado mi ministerio para siempre con el remordimiento y el sentido de culpabilidad. Pero a Dios gracias, Dios trabajó con ella y también trabajó conmigo para quitarme el perjuicio y dejar que Dios hiciera lo que tenía que hacer en la vida de esa joven. Hoy lucha tú con el prejuicio y dile al Señor esta noche: Señor, aquí estoy. Hoy vamos a bautizar a un joven. El pastor va a hacer el bautismo, pero mientras el pastor haga el bautismo, mientras ellos estén pasando a hacer lo que tienen que hacer, yo quiero que tú te levantes. Yo quiero orar por ti. Créemelo, esta es una oportunidad que Dios te está llamando de una manera tan solemne que solo tú puedes saber. Puede haber algo que tú puedes estar pensando, luchando contra ti. Quizás puede haber prepotencia, puede haber situaciones que uno no sabe, o puede haber miedo, puede haber temor. Pero yo te invito en el nombre de Jesucristo que te rindas a Él. Es la única persona que conoce tu vida, es la única persona que conoce hasta dónde tú vas a vivir, es la única persona que sabe hasta dónde puede asegurar tu vida. Es el único que a través de mí te dice: te estoy esperando para amarte. Si algún día has de venir a mí, que ese día sea hoy. Trata de venir a mí. Podrás sentir una lágrima, pero podrás conocer mi amor. Te estoy esperando para amarte. ¿Está esa persona escuchando la voz de Dios en esta noche y quiere colocarse en pie donde está? Yo quiero orar de manera especial por ti. Tú con tu decisión decide tu destino eterno. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te guarde. Colócate de pie, Dios te bendiga. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguna otra persona en esta noche? Yo quiero orar. Colócate de pie. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te guarde. Esta noche Dios tiene la victoria sobre tu vida. ¿Hay alguna otra persona en esta noche?
que quiera decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Piénsalo mientras tomemos el voto bautismal y luego hagamos la ceremonia, y después de la ceremonia vamos a orar. Quédese allá sentadita, que ahorita después llamo para que oremos. Vamos a hacer, ok, ¿cómo es el nombre? Aquí está el encargado. Mi hermano, tome el tiempo.